Abel y Caín, parte 3. Estimados amigos, estimados hermanos y hermanas en la fe, mi nombre es Juan Cepeda y esta es la tercera parte de esta serie sobre Abel y Caín. De este modo voy a abordar en Génesis capítulo 4, de los versículos del 10 al 14. Es decir, voy a abordar las consecuencias terribles que experimentó Caín y su posterior descendencia, no solamente en su vida terrenal, sino que también de cara a la eternidad. Pues Caín era fue un hombre sin rumbo y errante el resto de su vida terrenal, mientras que su descendencia lo fue de igual manera, pues no conocieron a Dios. Antes de seguir, te invito a dar un like y a suscribirse a este canal bíblico Espada y Fe. Bueno, la parte 2 de esta serie culminó con la terrible respuesta de Caín al Señor cuando le preguntó dónde estaba su hermano Abel. Apenas lo asesinó a sangre fría y cobardemente. Pues el Señor sabía perfectamente lo que había hecho, mas el Señor quería que Caín confesara su homicidio para recibir misericordia. No obstante, Caín pecó en la cara al Señor al responderle, no sé, ¿soy yo guardia de mi hermano? Primero, al responder, no sé, al Señor, Caín no le da importancia ni a la omnisciencia ni a la omnipresencia del Señor y le miente en la cara. Al menos Adán y Eva le confesaron su pecado a pesar de haberlo hecho con una actitud, un tacto de víctima. Y segundo, Caín le responde, ¿soy yo guardia de mi hermano? Es decir, Caín le falta terriblemente el respeto al Señor, no considerando su deidad y su poder. Pero lo más intrigante de su respuesta en pregunta retórica sería como, ¿acaso yo soy el guardia de mi hermano y tú no? ¿Acaso no cuidas tú de él? Caín no mostró ni un ápice, ni de tristeza, ni de arrepentimiento por lo hecho. Bueno, vamos al verso 10 ahora, que dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Primero Abel fue el primer hombre en morir físicamente, cuya muerte debió haber causado un gran impacto en sus padres, Adán y Eva, y en los demás habitantes. Pues bien, ellos fueron testigos oculares de la muerte física, pues ya lo eran con la muerte espiritual de ellos en el huerto del Edén. Bueno, es de imaginar el gran vacío que debió haber dejado en la familia, pues Abel no dejó descendencia alguna, pues todo quedaría aparentemente en la descendencia de Caín para perpetuar la especie humana. La tierra abrió su boca para recibir la sangre de Abel, la cual clamaba a Dios por justicia y venganza por el cruel asesinato a manos del perverso Caín. Su sangre fue derramada en vano, pues Caín no debió derramar la sangre de su hermano, sino que debió haberlo hecho con un animal macho e inocente para presentarlo como ofrenda acepta ante Dios. Estimados auditores, la sangre de Abel clamaba el mismo sentir que nosotros, los de la iglesia, tenemos al ver tanta injusticia en este mundo, tal como la corrupción de los políticos, invento de supuestas eh, bueno, ¿cómo lo puedo explicar para que no me censuren el video? Pero ustedes saben lo que ocurrió el año 2020, 2021, ¿no es cierto? Bueno, también nos entristece ver ataques terroristas, delincuencia desatada y un largo etcétera. Nosotros sabemos cuán injusto es este mundo, pues también sabemos que el príncipe de este mundo, Satanás, la serpiente antigua, gobierna, cuya potestad para hacerlo es dada por el Señor hasta que sea encerrado por 1000 años en el abismo después que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Ahora veamos el paralelismo entre la sangre de Abel con Apocalipsis 6. Bueno, leamos ahora Apocalipsis capítulo 6, versículos de 9 al 11, respecto a la abertura del quinto sello por parte del Cordero, por parte de Cristo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de los consiervos, sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.
Bueno, estimados amigos, estimados hermanos de la fe, no pretendo en este estudio indagar en la abertura de los sellos. Eso será para otra ocasión, si es que el Señor me da vida. No obstante, veamos la similitud entre Génesis capítulo 4, versículo 10 y Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Abel fue muerto a causa de su obediencia a Dios por parte de un desobediente, a causa de su fe, pues su obra o su ofrenda estaba fundamentada en la fe. A su vez, las almas de los muertos de Apocalipsis capítulo 6 murieron a causa de la palabra de Dios, pues estos clamaban al Señor por justicia y venganza en contra de los moradores de la tierra. Una perfecta similitud con Abel, pues en Abel se profetiza sobre lo que vino y vendrá en los años posteriores, o sea, la muerte de los profetas de Dios, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz por nuestros pecados, la muerte de los apóstoles y los discípulos de Dios por la causa de Cristo a lo largo de la era de la iglesia, y finalmente la muerte de los mártires de la gran tribulación. De la misma manera, nosotros los que vivimos clamamos por la justicia del Señor ante tanta maldad en este mundo, anhelando una vez por todas que los malos reciban su justo castigo y los salvos estemos en la presencia del Señor con nuestros cuerpos glorificados. Nosotros los de la iglesia y en general los que han caminado con el Señor, hacemos de nosotros las palabras del rey David en el Salmo capítulo 37 de los versículos del 1 al 9. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidias de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tus caminos, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Vamos entonces con los versículos del el 11 y 12 para poder continuar el estudio. Entonces, después que Caín lleva a cabo el asesinato a su hermano Abel, el Señor lo maldice y le dice esto: ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Fugitivo y vagabundo serás en la tierra. Sin lugar a dudas, la maldición sobre Caín fue espantosa, no solo para él en lo personal, sino que para sus descendientes o futuros descendientes. Pues el Señor maldijo su sustento, pues Caín era labrador de la tierra, y todo lo que él labrase de ésta será absolutamente infructuosa. Igualmente, el resto de sus días anduvo como alguien que escapa de no ser encontrado y asesinado, y como errante caminó sin luz, y por ende sin rumbo. Bien, Juan el Bautista cita las palabras del Señor Jesús en el Evangelio que lleva su nombre, en el capítulo 12, versículo 32. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. La maldición sobre Caín fue triple, pues no solo fue maldecida a su tierra, sino que también su mente fue puesta en tinieblas y con un constante delirio de persecución. Ahora bien, aquel terrible castigo para Caín fue producto de haber matado a su hermano Abel propiamente tal, o fue exacerbado a causa de la respuesta que le dio el Señor después de haber cometido el crimen. No solo mintió al Señor al decir no sé, sino que lo confronta directamente. ¿Soy yo guardia de mi hermano? Equivalente a decir, ¿acaso no eres tú el guardia? La palabra de Dios hace concordancia de la sangre derramada de Abel con la sangre derramada de los profetas y de la sangre del mismo Señor Jesucristo en la cruz del Calvario.
Hay, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decid, si hubiésemos vivido los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y vosotros también llenad a la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el tiempo, entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Mateo capítulo 23, de los versículos del 29 al 36. Estimados, claramente la sangre derramada de Abel por Caín es comparable con la sangre de los profetas derramada por los mismos israelitas, los cuales, escuchando la voz de Dios por medio de ellos, no quisieron atender el mensaje del cielo. En cambio, prefirieron escuchar a Satanás y su camino de error, llegando al punto de asesinar cruelmente a los enviados de Dios en favor de ellos mismos. Igualmente el Señor habló directamente con Caín respecto a lo errado de su camino, y prefirió Caín comportarse como uno de los israelitas, o sea, matar a un justo. Al Señor Jesucristo, los injustos religiosos lo entregaron ante las autoridades para crucificarlo y arengaron al pueblo para su muerte. Sin embargo, el Señor Jesucristo nadie le quitó su vida, pues él mismo dice, nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan capítulo 10, versículo 18. Por su parte, el médico Lucas de Hechos 7 relata el cruel asesinato de Esteban por lapidación, el primer mártir de la iglesia de Cristo, cuando él dijo la verdad a los judíos respecto a la dureza de sus corazones por no querer a Cristo como el Mesías, pues Esteban, lleno del Espíritu Santo, les cuenta la historia del pueblo de Israel desde sus inicios en la tierra de Ur de los Caldeos con Abraham. No obstante, en vez de escuchar la voz del Señor por medio de este varón, optaron por seguir el camino de la serpiente y asesinarlo cruelmente sin ninguna misericordia. De este modo, la sangre de Esteban fue derramada en vano. Existen muchas semejanzas entre los justos asesinados y los perpetradores de dichos asesinatos, muertos por hacer la voluntad del Señor. Sin embargo, la bendita sangre de Cristo no fue derramada en vano, sino que nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, y deja nuestra alma más blanca que la nieve. En el Antiguo Testamento, la sangre de los animalitos, de los palomitos, de los corderos, de los novillos, tampoco fue derramada en vano, pues esa sangre expiaba el pecado del pueblo de Israel por un periodo de un año. Bueno, respecto a la sangre, esto es un pequeño mensaje para los que niegan la sangre de Cristo, para salvación eterna del alma. El Señor no derramó en vano su sangre como fue derramada la sangre de Abel, de Esteban y de los profetas, sino que su sangre trae redención del alma y como consecuencia existe el sello del Espíritu Santo y así hay salvación del alma. Bueno, volviendo a Génesis capítulo 4, la sangre de Abel clamaba a Dios por justicia. Clamaba el justo pago del infractor por esa sangre derramada. Lo más justo era que hubiese sangre por sangre, muerte por muerte, muerte para Caín. Sin embargo, el castigo para Caín fue aún peor, de acuerdo al mismo. Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Génesis capítulo 4, versículos 13 y 14.
La sangre de Abel clamaba a Dios por justicia, que hubiera muerte para Caín, ojo por ojo, diente por dientes. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es la muerte. No obstante, como dice la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 24, la sangre de Cristo habla mejor que la sangre derramada de Abel, pues la sangre de Cristo habla para justicia, para vida eterna. La sangre de Cristo purifica el alma para tener la justicia de Dios que es por fe y para fe. Romanos capítulo 1, versículo 16. Ahora la pregunta que surge, ¿hubiera preferido Caín la misma muerte? ¿Por qué consideraba que su castigo era grande para ser soportado si Dios no lo mató al instante? Tal vez Caín quería la muerte, pues podría haber llegado a pensar que después de la muerte se acababa todo, pero él desconocía o no quería creer que después de la muerte empezaba la verdadera vida, la vida eterna, ya sea para condenación como para salvación, pues si el Señor lo mataba, Caín se iba al infierno. Por el resto de sus días en la tierra, Caín debía andar errante, sin ninguna dirección de Dios, es decir, fue dejado a su suerte por el Señor. Y pudieran aparecer los calvinistas aquí con que Caín es la representación de aquellos que no son predestinados para salvación antes de la fundación del mundo, pues están tan depravados que caminan errantes por el mundo. Sin embargo, Caín fue maldecido en su corazón y en la tierra que él solía labrar. Podríamos decir que todos los que no tienen vida eterna juntamente con el Señor siguen el camino de Caín. Es decir, caminan errantes como vagabundos en el mundo pensando que su religión los va a salvar. O lisa y llanamente no saben lo que hay después de la muerte. Por lo tanto, ponen sus corazones en las cosas de este mundo. Juntamente con eso, el Señor maldijo aún más la tierra de Caín. Pues si todo era prosperidad en el Edén y después de la caída, el Señor maldijo la tierra con espinas y cardos por amor a Adán. Imagínense cómo habrá sido la tierra de Caín. Ahora, de acuerdo a Génesis capítulo 4, versículo 14, es más que lógico el miedo que sentía Caín por ser matado en venganza por el asesinato de Abel, pues en ese tiempo la población debió haber sido muy poca. Y de esta manera todos se conocían entre sí. Adán y Eva eran los progenitores. Como consecuencia, alguien del clan familiar hubiese querido tomar venganza por la sangre derramada de Abel. No obstante, el Señor le responde en el versículo 15. Ciertamente, cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que la hallara. El Señor en su plena sabiduría no deseaba que hubiera más sangre derramada, pues en aquel entonces la población era muy poca. De esta manera el Señor le puso una marca a Caín, tal que no hubiera venganza sobre él mientras viviera erradamente en el mundo, y cualquiera que lo encontrara no podía matarlo aunque lo deseara, aunque el mismo Caín desease la muerte. Ya el Señor lo castigó severamente y aquel castigo no fue de corrección, sino de condenación, del cual afectó a sus generaciones, pues ellos caminaron tan errantes como él, ya que eran totalmente ajenos al Señor. Por lo tanto, sabemos que del Señor es la venganza y el justo pago. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Algo digno de destacar de lo dicho por el Señor es lo siguiente. Ciertamente, cualquiera que matara a Caín, 7 veces será castigado. Para evitar aquel terrible castigo en contra del potencial homicida de Caín, el Señor le pone aquella marca y el Señor menciona el número 7 en muchas oportunidades en la palabra de Dios, lo cual el 7 simboliza la santidad y el reposo. Entre otras cosas, el Señor tomó 6 días en hacer los cielos y la tierra y en el séptimo día descansó. De igual manera, el rey David fue el hijo séptimo de Isaí. Curioso, ¿no? Bueno, ahora bien, en Mateo capítulo 18, versículo 21, el discípulo Pedro le pregunta lo siguiente al Señor Jesús y vean su respuesta.
Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. De esta manera el Señor Jesús muestra lo importante que es el perdón para no añadir más pecado al pecado. Por ende, el Señor buscaba evitar una proliferación del pecado, es decir, que exista más pecado en la tierra y que unos se maten entre otros. Bueno, estimados amigos, estimados hermanos y hermanas en la fe, yo doy por finalizado esta tercera parte de la serie de Abel y Caín. En la próxima semana, si el Señor lo permite, estaré trayendo la cuarta parte final, donde también hay mucho que exponer a la luz de la palabra de Dios. Una vez más, mi nombre es Juan Cepeda y que Dios le bendiga. Hasta pronto.